En el bosque de los susurros verdes existía un misterio que nadie podía resolver. Cada noche, las luciérnagas formaban un círculo perfecto sobre el gran roble, como si estuvieran protegiendo algo muy valioso. Yo, Rocco el mapache, estaba decidido a descubrir ese secreto yo solo, porque siempre he creído que no necesito la ayuda de nadie. Esa mañana, mientras afilaba mis garras en un árbol, escuché a la ardilla Sisi reírse de mi orgullo. «Rocco, ni siquiera puedes alcanzar las moras más altas sin ayuda», dijo, saltando ágilmente entre las ramas. Yo simplemente me encogí de hombros. ¿Acaso no entendían que prefería intentarlo 1000 veces solo que pedir ayuda una vez? Mi primera tarea del día fue construir una balsa para cruzar el río rugiente. Reuní troncos caídos y enredaderas resistentes, trabajando sin descanso. «No necesito que nadie me ayude», repetía, aunque las lianas se me escapaban de las patas y los troncos rodaban colina abajo una y otra vez. El castor Tero, experto constructor de presas, pasó nadando y me ofreció su ayuda. «Rocco, déjame mostrarte cómo atar los troncos correctamente», dijo. Pero yo negué con la cabeza, demasiado orgulloso para admitir que sus dientes podrían hacer en minutos lo que a mí me llevaría horas. Después de horas de trabajo agotador, finalmente tenía algo que se parecía a una balsa. Era desigual y tambaleante, pero era mía, construida con mis propias patas. ¡Ja! Lo logré solo, me dije, inflando el pecho de orgullo mientras empujaba mi creación hacia el agua. Al adentrarme en el río rugiente, sentí como la corriente tiraba con fuerza de mi balsa mal construida. Las ataduras comenzaron a ceder una por una y los troncos giraron salvajemente. «No pasa nada, yo puedo controlarlo», grité, aunque el pánico comenzaba a apretar mi garganta. Fue entonces cuando el primer tronco se soltó completamente, luego el segundo. La balsa se desintegró ante mis ojos y yo me aferré a un tronco. La corriente era demasiado fuerte. Por primera vez en mi vida, el miedo me hizo gritar «¡Ayuda!». Desde la orilla, la tortuga Tula escuchó mis gritos. Con su ritmo lento pero seguro, se lanzó al agua y nadó hacia mí. «Agárrate a mi caparazón, Rocco», ordenó con una voz más firme de lo que jamás le había escuchado. Mientras me aferraba a Tula, en minutos una cadena de animales se formó desde la orilla. Sisi la ardilla, Tero el castor, incluso el venado corcel con su cuello largo. Juntos tiraron de nosotros hacia la seguridad del bosque. Temblando y empapado en la orilla, no podía mirar a los ojos de mis salvadores. La vergüenza me quemaba las mejillas. «Lo siento, creí que podía hacerlo solo», murmuré con mis bigotes aún goteando agua del río. Tero puso su pata sobre mi hombro. «Tranquilo, Rocco, todos necesitamos ayuda alguna vez. Hasta yo, que construyo presas todos los días. A veces necesito que Sisi me avise si viene alguna amenaza». Sisi saltó sobre una roca. «Exacto, yo vigilo desde lo alto. Corcel alcanza las hojas más altas. Tula guarda los secretos del bosque. Cada uno tiene un talento diferente». Fue entonces cuando comprendí la verdadera fuerza del bosque. No se trataba de ser el mejor individualmente, sino en cómo nuestras habilidades se complementaban. «Cuéntanos, Rocco», dijo Tula suavemente, «¿qué era tan importante al otro lado del río?». Con timidez les confesé el misterio que me obsesionaba: las luciérnagas y su círculo nocturno sobre el gran roble. Solo quería descubrir su secreto para probar que podía hacer algo importante yo solo. Para mi sorpresa, todos se rieron amablemente. «Pero si eso lo sabemos todos», dijo Corcel. «Es el lugar donde las luciérnagas eligen a su nueva reina. Lo hemos visto por generaciones». Tula me explicó: «Cada animal conoce una parte del bosque. Tú, Rocco, conoces las cuevas y los escondites subterráneos mejor que nadie. Todos tenemos algo que enseñarle a los demás». Decidimos formar el equipo bosque, donde cada animal aportaría sus habilidades especiales. Yo enseñaría a encontrar cuevas seguras, Sisi mostraría rutas aéreas, Tero técnicas de construcción. Nuestra primera misión como equipo fue construir un puente seguro para los animales del bosque. Tero dirigió la construcción. Sisi trajo lianas resistentes. Corcel transportó troncos pesados. Y yo organicé el trabajo desde la orilla.
En solo una tarde creamos un puente hermoso y resistente que serviría a todos los animales del bosque. Me sorprendió lo fácil que era el trabajo cuando cada uno hacía lo que mejor sabía hacer. Al caer la noche, nos reunimos para ver el círculo de luciérnagas. Esta vez, en lugar de observarlo solo, lo compartí con mis nuevos amigos. El espectáculo era más brillante visto en compañía. Tula nos contó la leyenda completa. Las luciérnagas eligen a su reina, donde la luz de la luna se encuentra con la sombra del roble ancestral. Es un secreto que protegen en su comunidad. Aprendí que ser fuerte no significa no necesitar a nadie, sino reconocer cuándo necesitas a los demás y les permites que necesiten de ti. Tal vez mi talento es unir a los demás, reflexioné dentro de mí. Creamos un sistema de alerta donde cada animal vigila diferentes peligros. Yo me encargué de organizar los turnos, usando mi habilidad para recordar patrones y rutinas. Cuando llegó el invierno, trabajamos juntos para almacenar comida y preparar refugios. Ya nadie pasaba frío o hambre, porque éramos un verdadero equipo que se cuidaba mutuamente. Los animales más jóvenes empezaron a llamarme Rocco el Unificador. Al principio me dio vergüenza, pero luego entendí que había encontrado mi verdadero propósito en el bosque. Ahora, cuando veo a algún animalito intentando hacer todo solo, le cuento mi historia. A veces la fuerza más grande está en saber pedir ayuda, les digo. El misterio de las luciérnagas tenía una solución simple. Protegían el ciclo de la vida, tal como nosotros protegíamos nuestro bosque. Cada animal es un engranaje en el gran equipo de la naturaleza. Hoy, mirando el puente que construimos juntos y viendo a los animales cruzar seguros, entendí la lección más valiosa. Los logros compartidos saben mucho mejor que los éxitos solitarios. Y colorín colorado, este mapache aprendió que solo se puede llegar rápido, pero acompañado se llega más lejos.